Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 23, 30 a 35. Y dice, ¿qué es ser sometido a juicio? Y cuando me informaron que los judíos acechaban a ese hombre, envié inmediatamente a ti y ordené a sus acusadores que también dijeran ante ti lo que tenían contra él. Adiós. Entonces los soldados, como se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente dejaron a la caballería con él y regresaron al castillo, los cuales al llegar a Cesarea y entregar la epístola al gobernador, presentaron también a Pablo ante él. Y cuando el gobernador leyó la carta, le preguntó que de qué provincia era. Y cuando supo que era de Cilicia, dijo, te escucharé cuando vengan también tus acusadores. Y ordenó que lo cus- custodiaran en el pretorio de Herodes. Una vez más, leyendo versículo 30 dice, y cuando me informaron que los judíos acechaban a ese hombre, envié inmediatamente un mensaje a ti y ordené también a sus acusadores que dijeron ante ti lo que tenían contra él, a Dios. Este es el final de la carta del capitán general sobre Pablo y su protección contra el intento asesino de los judíos. Incluso mencionó la intención en la última oración de la advertencia y la protección de los soldados. El capitán general no reveló quién se lo había dicho, por si acaso afectaba al joven. Esa información se mantuvo en secreto y solo el joven y Pablo la sabían. Quienes se lo hubieran dicho habrían sido solo los cristianos, probablemente los líderes cristianos y Lucas, ya que él escribe estos detalles para que conozcamos la historia. Cuando el capitán general mencionó que los judíos acechaban al hombre, significa que pretendían matar a Pablo. Pero el capitán general, por supuesto, no sabía quiénes eran, ni probablemente podría averiguarlo, ya que probablemente ninguno de ellos tenía intención de revelar esa información y se habría mantenido en secreto. Habría parecido mejor mantener en secreto lo que el capitán general haría con Pablo hasta que estuviera a salvo. Pero no fue así exactamente como resultó. Enviar inmediatamente significa, francamente, que lo hizo con intencionada rapidez, sin esperar a que algo más saliera mal con respecto a Pablo, sino para mantenerlo a salvo, ya que era romano. Esa era su deber, más aún siendo romano, pues si hubiera sido judío, podría haberse tomado su tiempo. Además, explica que el capitán jefe le había enviado a Pablo porque sabría qué hacer y podría escuchar su caso.
para cuando Pablo ya se encontraba bien con la guardia romana. Probablemente fue entonces cuando dio la orden a sus acusadores. Al menos eso es lo que se podría suponer. Sin embargo, el capitán jefe en la carta ya les había dicho a sus acusadores que debían explicarle a Félix qué tenían contra Pablo. Y eso debía significar dónde estaría Pablo. Y al menos que debían presentarse si querían acusarlo y resolver ese el asunto. Puede que ya les haya dicho que planeaba enviar a Pablo allí y en esa dirección. Sin embargo, eso también le dio al capitán jefe la capacidad de hacerlo caso omiso de lo que los judíos tenían en mente escuchar acerca de Pablo. Porque el capitán jefe ya había tomado la decisión de que Pablo fuera juzgado con Félix, el gobernador en Cesarea. Eso podría haberse dado la idea de contactar con los otros judíos que querían matarlo para preparar algo, pero con la fuerza con la que los romanos se habían preparado para enviar a Pablo. Parecía improbable la forma en que el capitán general había manejado la situación, informando ya a los acusadores. Así, el capitán general había hecho justicia al proteger a Pablo y permitir que sus acusadores comparecían ante alguien que analizara las cosas sin prejuicios, ya que él era romano, los acusadores eran judíos y Pablo era romano. Con esos detalles parecería que Félix siempre se pondría del lado de los romanos y dejaría a Pablo en libertad. Sin embargo, cuando Félix supo que también era judío y no solo romano, es posible que las cosas cambiarán de opinión. Versículo 31 dice, entonces los soldados, como se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Inmediatamente después de que se les indicó a los acusadores que se presentaran en Cesarea para su juicio, el capitán ordenó a la infantería y a la caballería que llevaran a Pablo y estuvieran muy atentos a los judíos que pudieran querer atacarlos y matarlo. Los soldados tenían órdenes de llevar a Pablo de noche a Antípatris. Esto confirma que los soldados y Pablo no se marcharon de inmediato, antes de que el capitán les indicara a sus acusadores dónde encontrarse. Por lo tanto, todos los judíos de que deseaban matar a Pablo no podrían hacerlo, según el capitán, debido a la fuerza que estaba usando para protegerlo. En otras palabras, llevar a Pablo al castillo era una forma de protegerlo y también usar la fuerza que planeaba usar para protegerlo era otro gesto positivo. Sin embargo, el capitán no debió preocuparse ni
considerar necesario ocultar a los acusadores lo que planeaba hacer. Debía saber que los romanos podían proteger a Pablo y que cualquier fuerza que pensaran que podría vencerlos. Creía que no podrían ni lo intentarían, pues se lo había dicho directamente a los acusadores. Por lo tanto, ante cualquier fuerza que se presentara contra los romanos, estos considerarían a los acusadores como quienes la habían planeado. Por lo tanto, el capitán el jefe, en efecto, no tenía preocupaciones. Aún así, la fuerza logró llevar a Pablo a Antípatris, que era la mitad del camino que habían establecido para permitir que solo la caballería continuara y que la infantería regresara. Versículo 32 dice, al día siguiente dejaron a la caballería con él y le regresaron al castillo. Los soldados que habían traído a Pablo solo habían pasado una noche en Antípatris. A la mañana siguiente, probablemente después del desayuno, regresaron a Jerusalén, mientras que la infantería continuó llevando a Pablo el resto del camino hasta Cesarea. Dicho esto, Antípatris estaba a unos 45 kilómetros de Jerusalén. Allí la infantería había regresado a Jerusalén tras haber protegido a Pablo en el cumplimiento de sus deberes. Ese era el objetivo del capitán jefe, asegurarse de que Pablo estuviera protegido. Por lo tanto, los soldados romanos estaban en efecto haciendo algo por propósitos divinos. Mantener a raya a los judíos asesinos con sus intenciones de matar a Pablo. A los soldados de infantería se les permitió regresar a Jerusalén, mientras que la caballería continuó llevando a Pablo hasta Cesarea con la carta del capitán general. De hecho, se puede pensar que la caballería y la infantería romanas estaban en Israel para mantener la paz y proteger a la gente. Eso es realmente lo que habían hecho y nos habían mostrado cuáles eran sus intenciones con respecto a Pablo. Versículo 33 dice, quienes al llegar a Cesarea y entregar a la epístola al gobernador, presentaron también a Pablo ante él. Es posible que un centurión en particular llevara consigo la carta para el gobernador, ya que había centuriones a los que se les ordenó acompañar a Pablo. Es posible que un centurión regresara y otro centurión con la caballería continuara, llevando a la carta a Félix, el gobernador. Acto seguido, al llegar a Cesarea, entregó la epístola, como se la llama, y que también se llama carta al gobernador. El comentario del púlpito afirma que la palabra epístola se usa para poner a alguien ante un juez. Otras fuentes afirman que la palabra epístola se usa para ocasiones más formales, mientras que carta puede usarse para ocasiones más personales. Al
aplicar la idea del comentario del púlpito a las epístolas de Pablo, como las llamamos, se trata de poner a alguien ante Dios para juicio. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿será al mundo juzgado por las epístolas o solo por el mensaje del Evangelio? Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, Félix había leído el contenido de la epístola, o como se indica en cursiva la carta. Félix, Félix conversó directamente con Pablo en lugar de preguntar a la caballería romana, ni siquiera al centurión, pues desconocían su origen. Sin embargo, Pablo respondió con la verdad de Cilicia. Cilicia se convirtió en provincia romana y debió ser allí donde nació Pablo. E incluso como ciudadano romano, aunque no sabemos nada de sus padres, pero debieron ser judíos prominentes y profundamente religiosos, pues Pablo parece haber seguido esa línea. Cilicia era una provincia romana en aquel entonces, pero no tiene el mismo nombre en la actual Turquía. Sin embargo, Cilicia en aquel entonces formaba parte del sureste de la actual Turquía. Por lo tanto, Pablo era de esa región e incluso había ido a esa zona para ejercer, ejercer su ministerio. En Galatas capítulo 1, 21 a 24 se menciona que Pablo había viajado a Cilicia, su provincia natal. Después llegué a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista por las iglesias de Judía que estaban en Cristo, sino que solo habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. En Hechos capítulo 15, versículo 41 dice, se dice lo siguiente, y Pablo, escogiendo a Silas, partió recomendado por los hermanos a la gracia de Dios y recorrió Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Resulta muy interesante que Cilicia era la provincia de Pablo y la provincia natal de Bernabé era Chipre, lugar a donde Bernabé y Pablo habían ido primero con Juan Marcos. Colosenses 4:10 sitúa a Juan Marcos como pariente de Bernabé. Dicho esto, la idea es que un primo, aunque entendemos que el hijo de una hermana sería un sobrino. Al leer sobre relaciones, se entiende que los abuelos incluso se les llama padres. Por lo tanto, es posible que, aunque el griego usa la palabra primo, en nuestro lenguaje actual nos referíamos a él como el sobrino de Bernabé, de modo de que Bernabé sería su tío y al principio el líder del viaje misionero. Sin embargo, esto cambió y Pablo comenzó a liderar. Fue entonces cuando Juan Marcos dejó a Bernabé y a Pablo. Versículo 35 dice, te oiré, dijo,
cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Félix estaba interesado en escuchar el testimonio de Pablo o el relato de los hechos. Es posible que le hubieran hablado del cristianismo hasta cierto punto, y escuchar la versión de Pablo habría sido fruto de su propia curiosidad. Como juez de su caso o de cualquier otro caso, probablemente sentía mucha curiosidad y dependía de él, por así decirlo, si sería liberado, a menos que, claro, Pablo hubiera hecho lo mismo, pues no prefería regresar a Jerusalén para ser juzgado, sabiendo que había hombres tan dispuestos a asesinarlo. Sin embargo, la curiosidad de Félix le abrió las puertas para hablar de la vista de Jesús como la razón de su cambio. Félix le había dicho a Pablo que escucharía su caso. Fue precisamente porque Jesús le había dicho que testificaría. Y efectivamente estaba sucediendo, pero probablemente no de la manera que Pablo sospechaba. En cambio, fue debido al deseo de los judíos de asesinarlo que Pablo pudo dar su testimonio a reyes y a otros. De hecho, es posible que haya testificado ante tantos reyes y otras personas debido a que estaba siendo perseguido y a que muchos deseaban su muerte. Eso le dio a Pablo la oportunidad de hacer mucho más por el Evangelio. Pablo se quedó en el pretorio de Herodes, el lugar donde podía dar su propio testimonio, pero también escuchar a quienes lo acusaban y su forma de silenciarlo. Sin embargo, lo mejor de todo fue que Pablo tuvo la oportunidad de testificar y hacerlo legalmente en lugar de aparentemente ilegalmente. Félix le había avisado a Pablo que sus acusadores de Jerusalén iban a venir. Aunque Pablo tuvo tiempo de sobrar para presentar su caso ante Félix, Jesús, Jesús le había dicho que no pensara las cosas con antelación. Mateo 10, 16, 20 dice lo siguiente, 15 a 20. He aquí, y yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Pero guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y os azotarán en sus sinagogas, y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio contra ellos y contra los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupáis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella misma hora se será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aunque Pablo no escuchó eso directamente, y quizá ni siquiera indirectamente, las palabras de Jesús en este caso sí afirmó, sí confió en el Espíritu Santo.
pero es posible que haya reflexionado sobre su caso para intentar comprender lo que necesitaba decir. Sin embargo, según Jesús, lo mejor es no pensar en cómo o qué hablará una persona, pues, como dice, debe serle dado a quien sea lleno del Espíritu Santo en el mismo momento en que hable. Así Pablo tuvo tiempo para esperar. Parte de ministrar el Evangelio consiste en esperar a que las cosas sucedan. La hecha del juicio llegaría, pero gran parte de ello pudo haber sido la esperanza de Pablo. Hoy en día, las fechas de los juicios se fijan según el número de casos y el orden en que se presentan. Sin embargo, en este caso fue más bien una decisión local de Félix y lo único que él y Pablo esperarían era que vinieran sus acusadores. Por supuesto, para Pablo eso no sería lo mismo tener allí a alguien que estaba totalmente en contra del Jesucristo, del Evangelio y de él mismo. Sin embargo, Jesús también dijo lo siguiente en Mateo 10:40. El que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Por lo tanto, podemos suponer que los acusadores eran quienes no aceptaban a Pablo ni la verdadera palabra de Dios. En realidad, se trataba de una prueba para Félix para ver si aceptaba a Jesús. Es decir, si Félix no lo rechazaba, sino que realmente comenzaba a creer en Jesús a través del testimonio de Pablo, por lo tanto, en realidad no se trata de una prueba para Pablo, sino de una prueba para Félix, para que escuche la verdad y para que el cielo vea cómo reacciona Félix al testimonio de Pablo. Pues si Félix recibe a Pablo, entonces está recibiendo a Jesús, como Jesús había dicho. Por lo tanto, parecería que esta podría ser la primera vez que Félix escucha esto. Y es para que el cielo vea con sus propios ojos la postura de Félix y se acepta el testimonio de Pablo. ¿Está a favor de Jesús o en contra de Jesús? Esta es la pregunta. Para el mundo de entonces, Félix pensaba en realidad que Pablo estaba siendo juzgado, pero por amor de Dios, Félix era en realidad el que estaba siendo juzgado. Y el cielo vería si Félix aceptaría o rechazaría el testimonio de Pablo. Así, para aquellos cristianos que son juzgados por cualquier razón, la cuestión puede ser si el gobierno acepta o no la palabra de Jesucristo y también la reacción de quienes están dentro del gobierno a la palabra del Señor. Muchas veces piensan que quien está siendo juzgado es quien lo está haciendo. Sin embargo, si se trata de la administración del Evangelio de una forma u otra, el juicio es en realidad lo contrario. Es la prueba del cielo ver si quienes escuchan prestan atención al testimonio o lo rechazan de inmediato. Dios es paciente, pero en realidad quien escucha el mensaje del Evangelio tiene la opción en ese mismo instante de prestar atención o rechazarlo. Cuando el rey Agripa escuchó a Pablo, le
dijo esto en Hechos 26-28. Entonces Agripa le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cada vez que Pablo testificaba, deseaba que la gente aceptara su testimonio y se convenciera de hacerse cristiano. Sin embargo, el desafío para ellos, para aquellas personas de tal autoridad, al estar en el papel de un rey o un gobernador, hace que las cosas sean mucho más difíciles para ellos, porque su confianza está más en sí mismos, en las riquezas a las que se aferran. Sin embargo, cuando los pobres escuchan el Evangelio, pueden aceptarlo mejor, pues no tienen a qué aferrarse, sino que se les presenta a alguien dispuesto a ayudarlos, Jesucristo. Así pueden acercarse a Jesús más que quienes confían en sí mismos y poseen riquezas. Aleluya. Que Dios les bendiga en este día preciosa. Amén.